Buenas tardes, bienvenidos. Somos Telediario al Mediodía y para nosotros es un gusto informarles y gracias por estar desde ya con nosotros. Le damos la bienvenida a Luis Garistú. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ingrid, buenas tardes amigos televidentes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y tenerlos ya con nosotros para presentarles lo más completo de la información nacional, internacional y de deporte. Así que acomódese, iniciamos con nuestros titulares. Vamos a ver. Violencia no se detiene en Mercado La Florida, el escenario del asesinato de una mujer. Diferentes sectores arremeten contra el Congreso por aprobación de reforma judicial sin consenso. Si quiere donar sangre, lleve su propia bolsa. Esa es la realidad de pacientes en Quetzaltenango. Fuertes vientos en Mazatenango dejan varias viviendas sin techo. En Noticias del Mundo, 2 talibanes suicidas matan a 30 policías en Afganistán. En Telediario Deportes, seguridad en Río aún es un problema a pocos días de iniciar los Juegos Olímpicos. La violencia en el país sigue imparable y esta vez una mujer no identificada fue localizada sin vida en la colonia de La Florida. El cuerpo presentaba heridas con arma blanca, lo cual le ocasionó la muerte. El ir y venir de comerciantes en el mercado de La Florida, en la zona 19, desde muy temprano fue interrumpido cuando el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de los puestos de venta causó alarma. La víctima no pudo ser identificada, solamente se le calcularon unos 35 años y mostraba señales de haber sido degollada. Ninguno de los vecinos y comerciantes afirmó haberla visto con anterioridad en aquel lugar. Personas que realizan compras en el mercado mostraron su indignación por este hecho. Da temor, sí, ahora da temor hasta de estar uno en su casa. Le tocan la puerta a uno, ¿verdad? Uno no sabe ni quién va a ser. Me da tristeza, ¿verdad? Porque no es la primera persona que muere y yo le pido a Dios que ya pare esto porque hay niños que quedan en orfandad. ¿No le da temor venir ahora a este mercado? Ay, bien. Y por eso a veces ya vengo hasta la tarde, a las 2 de la tarde, porque en la mañana casi los vendedores ya no vienen a vender porque tienen miedo. Y nosotros también tenemos miedo porque a mí muchas veces me han cortado la bolsa y se han llevado hasta mi monedero. Y aunque se ha coordinado vigilancia en este mercado, según afirman vendedores, fue durante la madrugada cuando hay menos control que ocurrió el hecho. Sin embargo, podrían ser las cámaras instaladas en el lugar una clave para esclarecer los hechos. Telediario, información actual. La tarde de este miércoles se registraron fuertes vientos en la zona 4 de Mazatenango. Láminas y techos de algunas viviendas se desprendieron por la velocidad del aire. Esto generó preocupación entre los mazatecos, pues no se había percibido una situación similar en los últimos años. Los afectados fueron asistidos por la Conred y otras instituciones de socorro. Pero hay que estar alerta, advirtieron, pues para hoy se esperan lluvias en el Caribe, franja transversal del norte, occidente, noroccidente y oriente del país, por lo que piden a los pobladores estar pendientes de las recomendaciones para evitar tragedias. A pocos días del pago del bono 14, muchas personas ya tienen destinado del pago extra que reciben por la parte de las empresas. Y para evitar ser víctimas de robo, las fuerzas de seguridad realizan operativos en las cercanías de los bancos del sistema, así como en los alrededores de los cajeros automáticos. El control de los agentes de seguridad también se extiende a los centros comerciales, los cuales son abarrotados por los consumidores en estos días. Ahora déjeme contarle esto, le interesa. Por el asueto del 30 de junio, muchas empresas aplazaron el descanso para este viernes 1 de julio. Por ejemplo, Maicon mantendrá abierto en horarios normales, pero mañana se encontrará cerrado por si tenía planeado realizar algún trámite. Asimismo, el Ministerio Público atenderá por medio de ventanillas especiales, así como los bancos del sistema, que el día 30 algunos abrirán en horarios normales, mientras que el 1 de julio permanecerán cerrados, a excepción de ventanillas especiales, así como en centros comerciales.
Bueno, y ahora vamos a hacer un enlace con nuestra unidad móvil. Ahí está mi compañero Jorge Navarijo y nos tiene importante información que compartir. Jorge, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes información actual a través de la unidad móvil. En este momento, pues mostrándoles una panorámica, una vista del Valle de la Ciudad de Guatemala que podría pues cambiar drásticamente en los próximos días debido a la presencia de partículas de polvo por el fenómeno conocido como polvo del Sahara, que vuelve a presentarse y afectar el territorio. En este momento nos encontramos con David de León, quien nos comenta más acerca de este fenómeno. Así es, vamos a tener esa presencia, esta nube de polvo que proviene de África. Esta condición pues va a afectarnos por lo menos en los próximos 3 días, aunque el monitoreo tanto por parte de Conred como por parte del INSIBUME se va a mantener ante esta condición. Lo que hay que considerar o hay que pues tomar en cuenta es esta condición que vamos a poder observar. En algún momento pues todo tiende a verse como una densa capa de esta condición que el año pasado inclusive se presentaba a finales del mes de junio. Importante acá es que las personas tomen en cuenta que sufren alergia, por ejemplo, cubrir vías respiratorias, tomar en cuenta esa condición, cubrir mucho o proteger mucho a los niños, a los adultos mayores, no restregarse los ojos si sienten algún tipo de molestia, sino que acudir a un centro de salud también para poder recibir atención en estos lugares. Parte de lo que tenemos y parte del monitoreo que vamos a estar desarrollando por esta condición que se presenta debido a la rotación de la Tierra, la inclinación y los vientos alisios que siempre se marcan durante esta temporada del año y que nos afecta a toda la región centroamericana. Esta condición podría durar, como bien dices, aproximadamente 3 días. Igual las condiciones de invierno no podrían de alguna manera afectar esta condición. Bueno, tenemos, sí, las condiciones pueden durar alrededor de 3 días, aunque habrá que mantener a partir del día lunes el monitoreo para establecer cómo continúa esta situación. En cuanto al tema de lluvias, INSIBUME ya ha indicado que podría existir una disminución en lluvias y esto sin lugar a dudas generado por la condición del viento que está arrastrando toda esta nube de polvo. Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información que les compartimos y bueno, también compartiendo con ustedes esta vista del Valle de Guatemala. Bueno, tengan en consideración que las partículas de polvo podrían permanecer en el ambiente. Es importante pues tapar los ojos, igualmente cubrir vías respiratorias para evitar algún incidente. Es información que en este momento les estamos compartiendo. Regresamos allá al estudio principal. Así que tomen en cuenta estas recomendaciones. Jorge, muchísimas gracias. No se cansa saber que se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Y pese a la oposición de algunos sectores sociales, el Congreso de la República le dio luz verde a las reformas judiciales. Los magistrados y jueces tendrían mayor independencia en sus actuaciones. Al menos este es el objetivo de la ley de la carrera judicial que la mayoría de diputados aprobó en el Pleno. Tras el voto favorable de 84 legisladores, con ello se establece que de abrirse un proceso de antejuicio deben ser separados del cargo. Da la impresión de que el juez, todavía ostentando su cargo, podría tener alguna influencia sobre la investigación. Entonces el hecho de separarlo da el mensaje de transparencia y de que no va a haber un manto de impunidad en la investigación por compadrazgos o algo por el estilo. Es un primer paso, porque así debe de ser, porque la persona que está sometida y se ha declarado con lugar un antejuicio debe de abandonar sus funciones. Así lo establece desde hace años la Ley de Responsabilidades. Asimismo, se prohíbe que la Corte Suprema de Justicia el traslado de magistrados y jueces, al considerar que este tipo de prácticas atenta el libre ejercicio de los cargos y sus resoluciones. Eso se establece un procedimiento disciplinario para que las sanciones efectivamente sean por causas justificadas, pero que tampoco haya una arbitrariedad en el traslado de jueces o magistrados que porque no dictaminaron de una forma o tienen criterio diferente, como castigo o simplemente se les traslada. La normativa de 84 artículos también establece que la Corte Suprema de Justicia debe nombrar a magistrados y jueces de profesionales que hayan obtenido los mejores punteos en un curso de 8 meses, así como crearse las juntas disciplinarias para que las faltas y sanciones sean evaluadas con mecanismos administrativos más independientes. Bueno, y es que tras la aprobación por parte del Congreso de las reformas al sector justicia, algunos sectores se pronunciaron en contra de esta disposición. Lo que se está haciendo es un doble trabajo. No tiene sentido, por un lado, hacer una reforma constitucional que va a concluir, esperamos en Dios, en la reforma del sistema de justicia, dentro de ese marco, la reforma de la carrera judicial,
y por el otro lado, hacer proponer una ley, ya aprobarla, sin que tenga los insumos que va a proporcionar estas discusiones de las medidas de reforma constitucional. Se está haciendo una reforma, una propuesta para reformar la Constitución de la República. Dentro de ese ámbito, el tema central es reformar el sistema de justicia. Pese a que el Congreso le dio el visto bueno a las reformas judiciales, algunos parlamentarios aseguran que la decisión del legislativo fue apresurada. Varios diputados se contradicen por la aprobación de la ley de la carrera judicial, ya que algunos admiten que fue apresurada su aprobación final, mientras que otros admiten que se pueden presentar reformas, ya que está pendiente una reforma a la Constitución que plantea cambios al sector justicia. Yo lo que veo importante de aprobar las reformas a la carrera judicial es que haya una independencia de los poderes. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar la justicia de una forma correcta a las personas que realmente cometen delitos. Primero debemos de analizarlo, ¿verdad? Y si hay una mesa que se va a hacer aquí, entonces había que esperar los resultados de esa mesa para poder aprobar esa ley. Pero recuérdese que podemos reformar. Constitucional es mucho más difícil, todavía está en discusión y pensamos que es importante el aporte para ir avanzando. Si ya después de tener las reformas constitucionales se requiere una nueva reforma a esta ley, lo haremos. Nos encanta saber que se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. La Procuraduría de Derechos Humanos constató la situación del Hospital Departamental de Sololá. Así es, resaltando que el mismo ha mejorado en relación al abastecimiento. Veamos. Luego de un monitoreo realizado por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Hospital Departamental de Sololá, se constató que las condiciones han mejorado respecto a la existencia de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. Según informe del área de farmacia, los porcentajes de abastecimiento superan el 80%. Representante de la PDH, cabal se le mostró cómo estamos de porcentaje de abastecimiento y ha estado ingresando los insumos tanto de medicamentos como material médico quirúrgico, así como todo lo relacionado a rayos X, odontología y salud reproductiva. La Procuraduría de Derechos Humanos también confirmó que el hospital está abastecido de acuerdo a recientes monitoreos realizados. Sin embargo, estos continuarán. Así lo indicó el delegado de la institución, Ovidio Pais. Si bien el hospital está abastecido, hay carencias en cantidad de personal, porque también se atiende a pobladores de Suchitepeques, Quiché y Totonicapán. Recientemente se tenía previsto convertirlo en un hospital regional con la ampliación del edificio, y aunque ya se concluyó esta fase, no ha sido habilitado. Telediario, información actual. Pese a que en algunos centros hospitalarios se habla de mejoras, en otros la situación sigue complicada. Así es. Tal es el caso del banco de sangre del Hospital de Quetzaltenango, que atraviesa una crisis realmente severa. Efectivamente, ahorita las personas que vienen a donar tienen que presentarse con su bolsa. Y esto está de que las bodegas del hospital por estos momentos está desabastecido. Entonces no contamos con las bolsas en sí, pero sí realmente necesitamos de donadores y necesitamos de componentes sanguíneos para los diferentes pacientes que los mismos familiares tienen acá. Esta es la realidad del Hospital Regional de Occidente, ubicado en Quetzaltenango. Específicamente en el banco de sangre del centro hospitalario se reconoce la falta de insumos. Así lo ha confirmado el personal, quienes para trabajar deben pedir que los donadores lleven sus bolsas para depositar la sangre. Esta situación ha generado molestias entre los usuarios del servicio. Ya no se están dando las bolsas porque hay que traerlas. El que viene a donar sangre tiene que traer su propia bolsa. Resulta de que fuimos a la parte de enfrente donde están las farmacias, los laboratorios. Supuestamente ahí no las iban a vender y no hay. Entonces tuvimos que traerlas hasta el centro. Vale 60 quetzales cada bolsa. Otros pacientes afectados coincidieron con estas declaraciones, pues indicaron que desde la madrugada han tenido que ir a buscar la bolsa a farmacias cercanas o al centro del departamento. La práctica continuará por tiempo indefinido, pues se desconoce cuándo llegarán los insumos. Telediario, información actual. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. De manera sorpresiva, la subdirectora del sistema penitenciario supervisó el trabajo que realizan los guardias del sistema penitenciario en la torre de tribunales.
La subdirectora de Presidio realizó una evaluación a los agentes del sistema penitenciario para constatar el trabajo que desempeñan en el organismo judicial. La funcionaria dijo desconocer la cantidad de uniformados que resguardan a los indicados y por ello estarán realizando un informe para verificarlo. Realmente no se tiene definido que algunos tengan más que otros custodios, ¿verdad? Pero sí tiene que ser de acuerdo a los protocolos internos de seguridad de acompañamiento de cada privado de libertad. Y de hecho no podemos dar mucho, disculpe, porque tenemos muy poco personal, entonces no podemos designar muchos custodios a un privado de libertad exclusivamente. Al momento desconoce de algunas anomalías que han sido denunciadas en torre de tribunales por parte de los agentes, debido a que según la subdirectora no hay denuncias. La Procuraduría de los Derechos Humanos se manifestó en relación al trabajo infantil. Podemos ver a diario en cualquiera de las esquinas de la ciudad capital, en Huehuetenango, en Totonicapán, donde están muchos niños, niñas y adolescentes trabajando a través de estas formas que constituyen las peores formas de trabajo infantil, donde Guatemala para el 2015 debería haber cumplido la meta de eliminar estas formas de trabajo. Sin embargo, vemos que cada vez se acrecenta más el número de niños y niñas que migran también de los diferentes departamentos a la ciudad capital buscando una nueva oportunidad. Y en más información, la Universidad de San Carlos de Guatemala se pronunció con relación a las reformas del sector justicia. De sorpresiva, califican diversos sectores la decisión del Congreso de la República de aprobar las reformas a la carrera judicial. Creo que fue una decisión, como le indiqué anteriormente, bastante apresurada. Previo a hacer las reformas, creo que debió de establecerse una mesa de diálogo principalmente con los actores que están discutiendo sobre el tema de integración al Consejo de la Carrera Judicial desde la reforma constitucional, para de alguna u otra manera pues, determinar prácticamente si era necesario hacer la reforma. Por su lado, el rector de la Universidad de San Carlos también se pronunció. Deberían de haber esperado que se terminaran la discusión de la mesa, entrar las reformas en su momento y lo que se pueda encajar o integrar dentro de las reformas estas que se presentaron de justicia, a este tema de la ley ordinaria esta que se vio para fortalecer el sistema de justicia, se puede integrar, pero yo considero que debe ser un solo paquete para que podamos realmente tener cambios de fondo. Los entrevistados coincidieron en que pese a la decisión del Congreso, debe consensuarse la propuesta que se discute en las mesas para las reformas constitucionales. Y de esta manera concluimos esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, igual que a ti, Ingrid, gracias. Gracias, el gusto ha sido mío y bueno, pues no dejen de sintonizar las diferentes emisiones de Telediario. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta mañana. Con permiso. Thank you.